Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Elena y hoy voy a dedicar la mañana a poner un poco de orden en casa. Después de varios días con más movimiento en casa, ha sido el cumpleaños de uno de mis hijos y menos rutina, pues me apetecía volver a esas pequeñas tareas que hacen que todo se sienta más tranquilo otra vez. Hicimos una pequeña celebración con amigos, la verdad es que quedó bastante bien recogido todo, así al día siguiente pues te da mucha paz levantarte y ver que más o menos todo lo tienes recogido. Y lo primero que quiero hacer pues es lavar las fundas de este sofá. Primero haré uno hoy y al día siguiente haré el otro. La verdad que esta tarea me gusta muchísimo, todo lo que son lavar textiles me encanta, porque luego cuando los vuelves a poner pues la casa ya se siente diferente, huele a limpio y a fresco. Y aquí pues me vais a ver que no me acuerdo cómo se quita esta funda porque los otros sofás pues tienen otros sistemas diferentes y pensaba que era como los que tengo en el otro comedor que llevan cremallera y este no, este es tienes que sacar a presión. Y mientras los voy quitando, pues también voy a aprovechar pues para revisar las zonas donde normalmente pues apoyamos los brazos o donde pues es donde suelen aparecer pues esas pequeñas manchas del día a día. Sí que es verdad que cuando estamos pues relajados en el sofá pues suelo poner pues una colcha o alguna sábana, algo pues para protegerlos. Pero por las mañanas siempre los recojo. Visualmente a mí me da me gusta verlo así, me da esa sensación de orden que tanto me gusta. Y si hay alguna manchita, pues directamente le doy con el limpia tapicerías y ya está, tema resuelto. Pero cuando los voy a lavar, pues en la zona donde apoyamos los brazos, pues siempre se queda como una mancha pues más oscura, ¿no? Más se nota, ¿no? Que del uso del día a día. Pues ahí suelo poner pues un producto. En este caso pues he puesto un quitagrasas. Y ahora pues he sacado las colchas limpias pues para dejar el comedor más o menos preparado pues mientras las fundas se lavan. Son pequeños detalles pero que hacen que enseguida pues la casa se vea recogida y acogedora. Y también pues voy a aprovechar pues para repasar un poco el polvo del baúl y dejar pues esa zona pues un poco más en orden.
Y ahora que ya tengo listo este comedor, pues voy a prepararme algo ligero para desayunar. Y hoy no me apetecía complicarme mucho la existencia en la cocina, o sea que me voy a preparar un smoothie. Es algo súper rápido de preparar y luego pues recojo en un momento. Mis hijos y mi marido ya han desayunado y la verdad es que me la han dejado bastante bien la cocina, o sea que lo que haré pues es repasarla muy por encima. Lo que voy a hacer es regar un poquito las plantas, ya sabéis, las riego 2 días a la semana, ahora con este buen tiempo, con la calor. Un día pues las riego bastante, que se escurra el agua, y otro día pues muy por encima, pues simplemente para refrescarlas, porque ya se empieza a notar el calor. Y si os acordáis que hace un par de semanas pues trasplanté estas plantas cuando hice la parte de arriba de la cocina, que puse todas las plantas, me encanta ese rincón, la verdad es que le da mucha vida a la cocina. Y mirad, me ha sacado esta begoña pues una flor y ya está brotando, ¿veis? Nuevos tallos, estoy súper contenta. Me gusta muchísimo tener pequeños rincones verdes por casa, dan mucha vida y hacen que el ambiente pues sea mucho más acogedor. La verdad es que cuando la cocina queda recogida, aunque sea un repaso muy rápido, todo cambia muchísimo. Creo que es de las partes de la casa que es como un trabajo más continuo, que es a diario, pues para que no se acumule. Y ya con la cocina pues más o menos recogida, voy a limpiar el fregadero, pero antes voy a aprovechar pues para limpiar el escurreplatos. Para limpiar el fregadero me gusta mucho el Cif como lo deja, queda brillante y lo deja súper limpio. Y cuando acabo, pues para eliminar olores en la tubería, pongo agua caliente. Siempre después de fregar los platos es lo que hago. Y un día a la semana pongo pues un eliminador de olor de tuberías, pues eso le da como ese olorcito pues a limpio. Una de las causas que suele pues traer malos olores a una casa pues suelen ser las tuberías.
Sé que hay mucha gente que utiliza el bicarbonato y el vinagre o el ácido cítrico. Yo también lo utilicé en su momento y eso se va acumulando. Os lo digo por mi propia experiencia. Me tuvieron que reventar una pared, pues pues había obstruido lo que era la tubería, pues con el bicarbonato. O sea que os recomiendo que utilicéis pues productos que son para eso. Y ahora pues vamos a pasar a este salón pues para seguir poniendo la casa un poco al día. Lo primero pues que se ventile. Aquí es donde celebremos ayer. Ya veréis que está un poco como desordenado. Estuvimos recogiendo pero hubo un momento que dije oye hasta aquí y mañana pues será otro día. Y como yo ya esta mañana tenía pensado pues de poner la casa en orden y ya me quería centrar pues en las zonas comunes como son los comedores, que es donde más tiempo pasamos la familia, y luego las zonas de tránsito, porque eso quieras o no pues hace que yo vea pues mi casa como mucho más equilibrada, más recogida, más en armonía. Y es que al final no se trata de que lo hagamos todo en un día, o ayer hice una parte, hoy hago otra parte. Y lo que voy a hacer pues es repasar un poquito todo, aparte pues de colocar, como ya veis, algún sofá en su sitio. Y lo que voy a hacer pues es limpiar el polvo y sobre todo pues limpiar las superficies, lo que son mesas, bueno, pues lo típico, ¿no? Los dedos marcados, pues algún vaso que han dejado en algún mueble. Nada, se trata pues de cuidar esos pequeños detalles. Creo que estos momentos que dedico pues a la limpieza y a lo que es organizar la casa, a mí me facilitan mucho mi día a día, me hacen pues que esté más tranquila, que esté más calmada
y hace que todo pues funcione muchísimo mejor. Y a medida pues que ya voy acabando según qué estancias, pues ya le doy mi último toque, que es el ambientador textil. Me encanta, porque así ya pues como que me da la sensación de que está limpio, y la verdad que cuando limpiamos algún espacio y ponemos algo que haga que huela bien, como que te da la sensación de que está más limpio todavía de lo que está. Y ya con algunas zonas de la casa ya hecha, pues ya paso a lo que es el recibidor. Voy a aspirarlo y a pasar pues un poquito el plumero, muy por encima. Y ya que estoy, pues aprovecho y me dejo también aspirado lo que es el otro comedor. Y también lo que voy a repasar, que incluyo en esta zona de paso, pues sería el aseo. Al final pues se trata de ir manteniendo la casa poco a poco, es ir haciendo durante la semana pues pequeñas tareas, pues para que todo pues te sea mucho más fácil y sea más asumible en tu día a día. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Y antes de que termine el vídeo y el día, pues voy a preparar la comida. He hecho una comida súper sencilla. He hecho cacio curry. La verdad es que me gusta mucho este tipo de comidas porque son fáciles de preparar y quedan muy completas para el día a día. Os dejaré en descripción la receta por si os animáis a hacerla. With only hearts. Y como siempre, pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa os haya hecho compañía o os haya inspirado. Nos vemos en el siguiente vídeo.